¿Qué se esconde en el abrazo que te paraliza? ¿Por qué ese instante de calor puede despertar fantasmas dormidos o revelar un amor que trasciende lo consciente? No es solo carne y hueso lo que se entrelaza, son dos universos psíquicos colisionando, dos sombras bailando bajo la luz de lo que Carl Jung llamó el matrimonio de las almas. Pero cuidado, porque si al sentir sus brazos tu cuerpo reacciona así, con ese temblor secreto, ese suspiro que no logras contener, estás ante una señal arquetípica, una que él, desde las profundidades de lo inconsciente, ya predijo. El abrazo no miente. Es un jeroglífico escrito en piel, un código que tu psique descifra antes de que la razón intervenga. ¿Por qué hay personas cuyos brazos te ahogan, mientras que otros te hacen sentir como si volvieras a casa por primera vez? Jung lo sabía. En ese gesto aparentemente simple se activan imágenes primordiales, los mismos patrones que gobiernan, los mitos, los sueños y los amores que destruyen imperios. Si al fundirte con alguien sientes que el tiempo se detiene, que una voz antigua murmura, esto ya ocurrió antes, no es casualidad, es tu inconsciente reconociendo a su sombra complementaria. Pero hay una reacción aún más reveladora, una que delata el destino de un vínculo. Si cuando te abraza, tu respiración se sincroniza con la suya sin esfuerzo, si tus manos buscan inconscientemente la marca de un alma gemela, ese punto exacto donde los latidos se vuelven uno, entonces has cruzado el umbral. Jung advirtió: el cuerpo no obedece a la mente cuando el alma ha tomado una decisión, y ese escalofrío que recorre tu espina dorsal no es físico, es el eco de una memoria colectiva, un acuerdo sellado en un plano donde el tiempo no existe. Aquí yace el secreto prohibido. Quien controle el significado oculto de tus reacciones al abrazo, controlará la llave de tu corazón. Porque en ese microcosmos de piel y silencio se juega un drama cósmico. ¿Por qué crees que los héroes, en los mitos, se enfrentan a su destino siempre en un abrazo final? La respuesta yace en lo que Jung denominó la sombra del ánima, animus. Ese fragmento de ti que solo puede ser redimido al fundirse con su opuesto exacto. Si al separarte de ese abrazo sientes que algo en tu interior ha cambiado para siempre, es porque has sido tocado por lo luminoso. Pero esto es solo el prólogo, porque lo que viene ahora, lo que tu psique ha estado buscando en cada sueño, en cada mirada perdida, es la verdad que Jung desenterró de los abismos. Una que explica por qué ciertos abrazos son profecías autocumplidas y otros maldiciones, disfrazadas de amor. No sigas adelante si no estás preparado para enfrentar lo que tu inconsciente ya sabe, pero que tu ego aún se niega a aceptar. Hay abrazos que son puertas. Los sientes y de pronto el mundo exterior desaparece. Solo existe ese instante, ese silencio que habla en una lengua olvidada. ¿Qué sucede dentro de ti cuando los brazos de alguien se cierran a tu alrededor? ¿Es solo calor, cercanía o algo mucho más profundo se está activando? Carl Jung lo sabía. El cuerpo no miente. Es el mapa donde se inscriben todas las batallas, invisibles del alma. Si, al ser abrazado, tu pecho se contrae, si tus dedos se aprietan sin querer, si hay un temblor que no logras explicar, eso no es casualidad. Es tu inconsciente susurrando una verdad que tu mente aún no se atreve a admitir. ¿Y si te dijera que la forma en que reaccionas a un abrazo revela no solo lo que sientes por esa persona, sino también lo que ocultas de ti mismo? Jung lo llamaba proyección, cuando atribuimos a otros lo que no queremos ver en nosotros. Ese abrazo que te inquieta, que te hace querer huir, no es sobre el otro, es sobre la parte de ti que aún no ha sido aceptada. Pero también está lo opuesto,
el abrazo que parece un regreso a casa que disuelve el tiempo. Esa es la señal de que encontraste a alguien que lleva en su sombra el pedazo de alma que te faltaba. ¿Por qué será que algunas personas, sin decir una palabra, logran tocar heridas que ni siquiera sabías que existían? La respuesta está en lo que Jung nombró como arquetipos, patrones universales que viven en el fondo de todos nosotros. Cuando alguien te abraza y sientes una emoción avasalladora, es porque esa persona activó algo arcaico dentro de ti. Puede ser el dolor de un niño abandonado, el deseo reprimido de ser visto, o incluso el miedo ancestral de fundirte con otro y desaparecer. El abrazo, entonces, deja de ser solo un gesto. Se convierte en un ritual, una ceremonia silenciosa, donde dos almas se reconocen, se prueban y tal vez se pierden o se encuentran para siempre. El tacto es el primer lenguaje que aprendemos, mucho antes que las palabras. Cuando un bebé llora y es acogido en los brazos de su madre, no entiende frases, pero comprende perfectamente el mensaje táctil: no estás solo. Este código ancestral permanece en nosotros, enterrado bajo capas de racionalidad. Entonces, ¿por qué de adultos algunos abrazos nos regresan a esa memoria primal de seguridad, mientras otros nos dejan tensos como si nuestro cuerpo gritara «peligro» antes de que la mente lo procese? Jung diría que la piel no olvida. Registra cada rechazo, cada traición, cada promesa rota en forma de tensión muscular. Y cuando alguien intenta traspasar esa barrera sin permiso, el cuerpo reacciona como un animal acorralado. Pero hay un fenómeno aún más intrigante. El abrazo que debería ser neutro, pero que inexplicablemente te paraliza. Quizá sea un compañero de trabajo, un familiar lejano, alguien cuyo contacto físico no debería tener peso emocional. Y sin embargo, hay algo en él que te pone en alerta. Esto no es paranoia, es tu sistema límbico, el cerebro emocional, reconociendo un patrón que tu conciencia aún no descifró. Tal vez esa persona tenga el mismo olor de quien te lastimó en el pasado. Quizá su postura ecoe la de alguien que te hizo sentir pequeño. O peor, tal vez lleve consigo la misma energía de aquella parte de ti que más temes confrontar. Y entonces surge la pregunta que quema. ¿Cómo distinguir entre una advertencia legítima del instinto y un simple miedo proyectado? La respuesta está en ese momento fugaz, justo después del abrazo, cuando te alejas y tus ojos se encuentran por una fracción de segundo. Es ahí, en ese espacio entre lo dicho y lo no dicho, donde la verdad se revela. Si sientes ganas de acercarte, de nuevo, como si te faltara el aire, es porque algo sagrado fue tocado. Pero si tu reflejo es cruzar los brazos, limpiarte las manos en la ropa o buscar distracción inmediata, entonces escucha esa señal. No está hablando del otro, está hablando de la guerra interna que aún debes librar. Existe un tipo de abrazo que no termina cuando los cuerpos se separan. Sigue resonando en tus células como una melodía antigua que tu cuerpo reconoce, pero tu mente no puede nombrar. ¿Alguna vez lo sentiste? Ese abrazo que horas después todavía hace que tus manos hormigueen, como si partes de ti se hubieran quedado pegadas a esa persona. Jung lo llamaría sincronicidad somática, cuando dos cuerpos físicos manifiestan una conexión que trasciende la casualidad. No es química ni atracción superficial. Es como si sus historias inconscientes se hubieran reconocido incluso antes de intercambiar una sola palabra. Pero cuidado, este fenómeno es tanto bendición como maldición, porque cuando dos almas se encuentran a este nivel arquetípico, el abrazo se convierte en un portal. Por un lado, puede ser la llave para la curación más profunda, ese tipo de conexión que disuelve máscaras y permite que tus heridas más antiguas finalmente respiren. Por otro,
puede ser el gatillo para repetir patrones kármicos que juraste no revivir. ¿Cómo distinguir? Observa lo que surge en ti en los días siguientes. Sueños vívidos, creatividad repentina, o por el contrario, viejos miedos reapareciendo como fantasmas hambrientos. Tu cuerpo siempre da pistas, pero debes tener el coraje de leer las señales. Y aquí está el secreto más inquietante. A veces, el abrazo más transformador no viene de un amante, sino de la persona que menos esperabas. Puede ser un viejo amigo, un profesor, incluso un extraño en un momento de vulnerabilidad compartida. Porque el verdadero abrazo iniciático no busca poseer, libera. No dice, te completo, sino, te reconozco en tu totalidad, incluso en las partes que aún no te atreves a amar. Cuando encuentras a alguien capaz de esto, no importa si están juntos para siempre o siguen caminos diferentes. Ese abrazo ya habrá cumplido su propósito sagrado, recordarte quién eres realmente. Hay abrazos que son prisiones doradas. Cuanto más apretados, más asfixian. Los conoces bien, esos donde los brazos parecen cadenas, donde el calor no calienta, sino quema. Jung advertía sobre los lazos del complejo materno-paterno que se repiten en los abrazos adultos. Son abrazos que prometen protección, pero cobran libertad, que hablan de amor, pero susurran posesión. ¿Cómo distinguir entre un abrazo que acoge y uno que traga? La respuesta está en tu diafragma. Si se expande o se contrae cuando los brazos del otro te envuelven. El cuerpo nunca miente. Cuando ocurre un abrazo saludable, tus músculos se entregan en un relajamiento casi imperceptible, como tierra fértil recibiendo lluvia. Pero cuando el abrazo viene cargado de expectativas no dichas, tu sistema nervioso reacciona como un animal acorralado. Puedes fingir comodidad, pero tus dedos se endurecen, tus hombros se elevan, tu respiración se vuelve superficial. Son señales claras. Esto no es un encuentro de almas, sino una repetición de viejos patrones. Y lo más cruel, cuanto más necesitado de amor verdadero estás, más te engañas, creyendo que estos abrazos vacíos pueden llenar tu vacío. He aquí la ironía suprema. Los abrazos más apretados son frecuentemente los más vacíos. Intentan compensar con fuerza física lo que falta en profundidad emocional. ¿Has notado cómo los amantes inseguros abrazan con desesperación, como si temieran que desaparecieras si te soltaran? Mientras tanto, los abrazos verdaderamente profundos tienen una cualidad diferente. Permiten espacio, respiración, libertad. Porque el amor maduro no necesita asfixiar para probar su existencia. Simplemente es como el cielo que no necesita sostener las nubes para mantenerlas cerca. Cuando dos personas se abrazan, no son solo dos cuerpos que se encuentran, son dos universos simbólicos colisionando. Jung reveló que llevamos en nuestro inconsciente no solo nuestras experiencias personales, sino toda la sabiduría ancestral de la humanidad. Y es por eso que ciertos abrazos despiertan ecos de mitos antiguos, el abrazo de Orfeo y Eurídice, el abrazo traicionero de Judas, el abrazo redentor del hijo pródigo. Tu cuerpo reconoce estos arquetipos antes de que tu mente consciente pueda nombrarlos. Hay una prueba infalible para medir la profundidad de un abrazo. ¿Qué ocurre con tus ojos cuando los cierras durante el contacto? Algunos abrazos hacen surgir imágenes vívidas, paisajes desconocidos, memorias que no son tuyas, rostros de personas que nunca has visto. Otros te sumergen en un vacío perturbador, como si cayeras en un pozo sin fondo. Estas no son fantasías aleatorias, son mensajes directos de tu inconsciente colectivo, intentando decirte algo crucial sobre la naturaleza de esta conexión. Lo más fascinante, a veces el abrazo más significativo es el que nunca ocurrió.
el que anhelaste pero te fue negado, el que soñaste pero nunca te atreviste a realizar. Estos abrazos fantasma moldean tu vida tanto como los reales, porque viven en el reino del puro potencial, donde todas las posibilidades siguen intactas. Jung diría que estos abrazos no dados son portales al ser, invitándote a abrazar primero las partes de ti mismo que aún rechazas, porque hasta que puedas envolver a tus propios demonios con compasión, ningún abrazo externo llenará ese vacío. ¿Qué ocurre en ese momento liminar entre el casi abrazo y el contacto pleno? Hay una alquimia silenciosa operando. Tu campo energético se expande, tus poros susurran anticipación, tu corazón se acelera como si estuviera por cruzar un portal. Jung estudió este fenómeno a través del concepto de unio mentalis, el instante en que dos opuestos psíquicos comienzan a fusionarse. No es casualidad que en tradiciones antiguas el abrazo fuera considerado un ritual de transmutación. Cuando se hace con presencia total, puede convertir miedo en confianza, soledad en comunión, incluso odio en comprensión. Pero atención, esta transformación exige entrega auténtica. ¿Has notado cómo la mayoría de abrazos modernos son performáticos, cuerpos que se inclinan mientras las mentes ya están 3 pasos adelante? Contrasta eso con el abrazo de alguien verdaderamente presente. Hay una cualidad diferente, como si el tiempo se disolviera y solo existiera ese instante sagrado. Estos son los abrazos que dejan huellas positivas en tu psique, que reescriben memorias dolorosas e instalan nuevas posibilidades de conexión. Operan a nivel celular, reprogramando tu capacidad de confiar y entregarte. El paradox más hermoso: cuanto más te permites experimentar abrazos auténticos, más desarrollas la capacidad de abrazar la vida misma en toda su complejidad. Tus brazos físicos se convierten en metáforas vivas de cómo acoges experiencias, personas, incluso tus propios demonios interiores. Como en la alquimia medieval, donde el tacto del adepto podía transmutar metales, el abrazo consciente tiene poder para transformar relaciones, sanar heridas ancestrales y finalmente recordarte que nunca estuviste verdaderamente separado del todo. Todo abrazo comienza con un momento de excitación casi imperceptible, fracciones de segundo donde las máscaras sociales tiemblan antes del contacto. ¿Has notado cómo, en ese intervalo mínimo, tu cuerpo entero toma una decisión inconsciente? ¿Qué versión de sí mismo presentará? ¿El profesional? ¿El hijo obediente? ¿El amante apasionado? Jung nos advertía sobre estos personae que vestimos como ropas psíquicas. Pero he aquí el secreto sucio. Cuanto más rígida la máscara, más vacío el abrazo. Y tu cuerpo lo sabe mejor que tu mente. Observa los abrazos en cámara lenta. Están los que comienzan con brazos demasiado abiertos, exceso performático. Los que mantienen la pelvis alejada, miedo a la intimidad real. Los donde los hombros se elevan, defensa contra la vulnerabilidad. Son microgestos que cuentan historias enteras sobre nuestros bloqueos emocionales. Pero cuando ocurre el raro abrazo sin máscaras, algo mágico sucede. Los cuerpos se moldean como arcilla húmeda, encontrando formas que ni la geometría ni la lógica podrían predecir. Ese es el abrazo que los poetas intentan describir por siglos y siempre fallan. Y aquí está la verdad más perturbadora. Solo puedes recibir abrazos tan auténticos como estés dispuesto a ser auténtico. Es una ley psíquica inexorable. Si abrazas con miedo a ser visto, solo atraerás parejas igualmente asustadas. Si abrazas intentando controlar, solo encontrarás control en cambio.
Pero si te atreves a abrazar desde tu centro más desnudo, ese lugar antes de las palabras, antes de los roles sociales, entonces y solo entonces experimentarás el abrazo que no necesita nombre porque simplemente es, como el primer y último abrazo de la existencia. Existe un tipo especial de abrazo que no ilumina, sino que expone, aquel que hace emerger todo lo que trabajaste tanto por esconder. Jung lo llamaría encuentro con la sombra a través del tacto. Son los abrazos que despiertan reacciones inexplicables, un temblor incontrolable, una ira súbita, incluso lágrimas que brotan sin motivo aparente. ¿Qué ocurre realmente en estos momentos? Tu cuerpo está desenterrando memorias que tu mente enterró. Cada músculo tenso, cada escalofrío, cada respiración contenida es un jeroglífico emocional esperando ser descifrado. Hay una ironía cruel en cómo manejamos estos abrazos reveladores. En lugar de investigar por qué ciertos toques nos causan incomodidad, preferimos culpar al otro. Abraza mal, es muy pegajosa. Pero la dura verdad es esta. Si un abrazo te molesta, es porque está tocando algo no resuelto dentro de ti. Quizás sea el recuerdo de un padre cuyos abrazos venían con condiciones, o de un amante que usaba el contacto físico como arma. Tu cuerpo registró estas lecciones, incluso cuando tu conciencia las negó. Y ahora, cualquier abrazo que repita esos patrones dispara alarmas silenciosas. Pero he aquí la paradoja liberadora. Precisamente, esos abrazos que más nos perturban son los portales más directos hacia la curación. Cuando logras permanecer presente en la incomodidad, respirar a través del miedo y permitir que el abrazo complete su curso, algo mágico ocurre. La sombra pierde su poder. El viejo trauma, finalmente reconocido y acogido, deja de dictar tus reacciones y descubres que puedes abrazar y ser abrazado sin las antiguas cadenas psicológicas. Esto no es solo libertad emocional, es alquimia relacional en su nivel más profundo. Hay abrazos que llevan dentro un presagio, como si, al momento en que los cuerpos se encuentran, algo ya estuviera anunciando su final. ¿Lo has sentido? Ese abrazo donde, pese a la aparente normalidad, todo tu cuerpo parece saber que es la despedida final. Jung estudió estos fenómenos a través del concepto de sincronicidad somática, cuando lo físico manifiesta verdades que la razón aún no procesa. No es magia, sino inteligencia corporal operando en frecuencias que nuestra mente consciente no puede acceder. Observa cómo reacciona tu cuerpo en los abrazos que preceden grandes rupturas. Hay una cualidad diferente. Quizá las manos permanecen menos tiempo en la espalda del otro, o los corazones laten desincronizados, o hay una ligera rigidez en la nuca que ninguno comenta. Son pistas microscópicas de que, en algún nivel, ambos ya saben. Lo trágico es que usualmente ignoramos estas señales, solo para después recordar con dolorosa claridad: mi cuerpo me estaba advirtiendo todo el tiempo. Pero he aquí la visión más transformadora. Estos últimos abrazos no son fracasos relacionales, sino los maestros más sabios que podríamos tener. Nos entrenan en el arte del desapego, en el coraje de abrazar, sabiendo que todo es transitorio. Cuando dejas de luchar contra esta verdad y comienzas a abrazar con plena conciencia de la impermanencia, algo radical ocurre. Descubres cómo amar sin posesión, cómo conectarte sin cadenas. Y en ese espacio entre el nunca más y el para siempre, se encuentra el abrazo más puro que existe, el que no pide garantías, solo presencia. En el silencio entre dos corazones que laten en perfecta sincronicidad, ocurre el milagro que los alquimistas medievales persiguieron en vano. No es la fusión que destruye las individualidades, sino el paradójico encuentro
donde dos permanecen plenamente sí mismos mientras experimentan la unión absoluta. Jung lo llamaría conjunctio oppositorum, el momento sagrado donde los opuestos psíquicos no se anulan, sino que se completan. ¿Has sentido ese abrazo que no te traga, sino que te amplía? Donde no pierdes tus fronteras, sino que las trasciendes. Existe una cualidad casi sobrenatural en estos abrazos raros. El tiempo se dilata, el espacio pierde significado, y por un instante que podría durar eternidades, experimentas lo que los místicos llaman éxtasis de la presencia doble. No es sobre posesión o dependencia, sino sobre la suprema ironía del amor maduro. Cuanto más te entregas sin perder tu centro, más profundamente te conectas. Tu cuerpo sabe cuando encuentra este equilibrio alquímico. Los músculos se relajan sin aflojarse, la respiración se profundiza sin acelerarse. Las manos encuentran exactamente el punto donde apoyo y libertad coexisten. Y he aquí el secreto final que ningún libro de psicología puede enseñar. Estos abrazos transformadores no se encuentran, sino que se crean. Nacen del coraje de abrazar primero tu propia totalidad, luz y sombra, fuerza y fragilidad, miedo y deseo. Cuando dejas de buscar en el otro la pieza que crees que te falta, algo mágico ocurre. Cada abrazo se vuelve una ceremonia sagrada, un ritual donde dos universos completos deciden bailar juntos por voluntad propia, no por necesidad. Y en ese espacio entre el yo y el nosotros, descubres que el verdadero abrazo nunca termina, solo cambia de forma, volviéndose memoria viva, enseñanza silenciosa, promesa eterna. Ahora lo sabes. Cada abrazo que has intercambiado en la vida fue un espejo sosteniendo preguntas que tu cuerpo siempre entendió, incluso cuando tu mente dudó. Entre el primer y el último contacto, entre el anhelo y el desapego, llevas una biblioteca entera escrita en el lenguaje secreto de la piel, donde cada gesto, cada temblor, cada vacilación cuenta la historia más verdadera que podrías vivir. Y si hoy, al cerrar los ojos, sintieras todos esos abrazos regresando como olas, no como fantasmas, sino como maestros, ¿qué te dirían sobre los lugares donde te entregaste demasiado o te protegiste de menos? Sobre los amores que fueron jaulas y los que fueron alas. Pero esto no es un adiós, es una invitación a que tu próximo abrazo sea un acto sagrado de presencia. Cuando tus brazos se entrelacen con alguien nuevamente, recuerda, no solo estás tocando otro cuerpo, sino bailando con todos los arquetipos, todas las memorias, todas las posibilidades que viven en ti. Y si este video resonó en tus profundidades como una campana en la oscuridad, entonces tu verdadero viaje comienza ahora. No lo dejes morir aquí. Suscríbete, porque cada like no es un clic, sino un sí a esta búsqueda. Cada comentario no es un texto, sino una huella en este camino. Y cada compartir, una forma de decir, sin palabras, yo también lo he sentido. El abrazo que transforma no es el que recibes, es el que decides dar al mundo después de haber sido tocado por la verdad.